Somos una iglesia con pasión, una iglesia llena del amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. Y vamos a preparar nuestro corazón. Quiero orar en esta mañana junto con ustedes de acuerdo a Hechos capítulo 16 versículo 14, porque la Biblia habla de una mujer llamada Lidia. Tal vez usted no se llame así, pero hoy usted puede colocar allí su nombre. Tal vez la más cercana sería Nidia, pero usted puede colocar allí su nombre. Había allí una mujer, había allí un hombre que se llamaba como usted se llama. Ella estaba dedicada a su negocio, a su oficio, a su empresa. Vendía púrpura, venía de la ciudad de Tiatira y adoraba a Dios. ¿Cuántos en esta mañana han adorado al Señor? Y estaba oyendo cuando el Señor le abrió el corazón para que estuviera atento a lo que Pablo decía. Señor, yo oro esta palabra sobre la iglesia en esta mañana. Yo pido, Señor, que mientras tu palabra es enseñada, mientras tu palabra, Señor, es ministrada de parte de tu Espíritu en nuestras vidas, nosotros tengamos, Señor, esta actitud que reposó en Lidia. Ella no sabía que esa mañana, en esa predicación, utilizando tú al apóstol Pablo, su vida sería transformada en dos. Y hoy oro, Señor, que esto pase cada vez que nos exponemos a tu palabra y que en particular en esta mañana tú nos permitas estar atentos a lo que se nos habla, como Lidia lo estaba. Y te pedimos, Señor, que abra nuestro corazón para que esto no solamente se quede en nuestra mente y en nuestras emociones, sino que penetre en lo profundo de nuestro espíritu. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo les ha ido ordenando su casa? Todo este semestre Dios nos ha estado hablando acerca de la necesidad de ordenar nuestra casa. Dígale a la persona que está al lado: ordena tu casa. Y ya llevamos algunos domingos hablando acerca de la necesidad de poner en orden nuestras vidas, y un aspecto de nuestras vidas a colocar en el orden de Dios es la iglesia. Por eso hemos tomado tiempos para hablar de el ejercicio adecuado y correcto de la autoridad que nos ha sido conferida como hijos y como hijas del Señor. La Biblia promete que Jesús edificará su iglesia. ¿Cuántos somos iglesia? ¿Y cómo Dios, cómo Jesús, cuál es el plan para que la iglesia sea edificada y por lo tanto prevalezca ante el ataque del enemigo? Bueno, hay dos maneras. La primera de ellas, a través de los nuevos creyentes. La Biblia dice que Él traerá a los nuevos creyentes, que Él añadirá a los nuevos convertidos. Pero otra de las formas como la iglesia edifica y crece es a través de los nuevos ministros. Es cierto, hay nuevos nacimientos, pero también hay cristianos llamados por Dios para que se conviertan en ministros de Dios. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12 nos habla de la mano de Dios, nos habla de los 5 ministerios. Me refiero a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, a los maestros y a los evangelistas. Y hay creyentes a quien Dios escoge y sobre los cuales Él pone un llamamiento ministerial.
Y ese podría ser el título de mi enseñanza en esta mañana: el llamado al ministerio. Y la Biblia quiere que nosotros observemos el orden que Dios ha establecido para aquellos creyentes a los que Dios ha escogido para que se conviertan en ministros. Dígale a la persona que está al lado: ¿seré yo? Porque le quiero decir que durante mis primeros años en la fe, yo estaba sentado como ustedes en las sillas de una congregación, escuchando la palabra de Dios, atendiendo la palabra de Dios. Había una pasión en mi corazón, pero si hubo algo que definitivamente marcó dramáticamente mi caminar con Dios, fue el día en que Dios me llamó al ministerio. Y hay 4 etapas que se deben observar en la vida de un creyente que es escogido por Dios para que se convierta en un ministro. Etapa número 1, llamamiento. ¿Cómo se llama la etapa número 1? Etapa número 2, preparación. Etapa número 3, ungimiento. Y etapa número 4, envío. Víctor, ¿me las puedes repetir? Número 1, no se me duerma. Número 2, preparación. Número 3, ungimiento. Y número 4, envío. Tremendo, ¿no? En esta mañana voy a estarme refiriendo a la primera etapa, la etapa del llamamiento. Voy a tomar esta mañana tiempo para hablar de esta primera etapa. Recuerde, estamos hablando del proceso en que un creyente ya convertido al Señor se convierte en un ministro. Y tengo expectativa al saber que aquí están los futuros profetas, apóstoles, maestros, evangelistas y maestros. Marcos capítulo 10, versículo 49. Bartimeo está con ceguera en sus ojos, ceguera física. Han pretendido callarlo y que guarde silencio y que no levante tan alto su voz, cuando de repente vienen unos hombres y le dicen a Bartimeo: ten confianza, levántate, Él te llama. Yo quiero que usted le diga eso con una sonrisa a la persona que está al lado: Él te llama. ¿No es emocionante cuando alguien nos llama? Y más cuando usted está esperando la llamada de esa persona, cuando usted está tal vez en el plan de enamoramiento o está conquistando a una chica, usted va en el teléfono y usted está atento, pendiente de esa llamada. Y acá hay alguien mayor que nos está llamando, es el Señor. De entrada, todos los que estamos aquí ya hemos sido llamados por Dios. Y el primer llamado que hemos recibido es el llamado para salvación. Y ahora, recuerde aquel día, no sé cuántos años atrás, donde Dios a usted lo llamó y cómo usted respondió. Él le llamó para que usted lo aceptara como Señor y Salvador, y usted abrió su corazón, lo confesó y entregó su vida. Ahora pregunto, ¿valió la pena haber aceptado ese llamado? Pero por supuesto. Qué maravilloso es que hoy estemos aquí adorando al Señor, sabiendo que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, sabiendo que hay un propósito, un plan maravilloso, que Dios nos oye, que Él es nuestro Padre, y todo eso como resultado a que usted hubiera aceptado el llamado de Dios. Pues muy bien, imagínese, Jonathan, si ese llamado de Dios trajo sobre nosotros esta gran sinnúmero de bendiciones, ¿qué nos espera si en esta mañana aceptamos el llamado de Dios al ministerio? Si en esta mañana aceptamos su llamado para cumplir y desarrollar el propósito que Él tiene para su vida. Siempre que Dios nos llama, Él tiene planeado algo que supera todas nuestras expectativas, porque Él nos da más abundantemente de aquello que creemos o de aquello que esperamos. Ahora, tengo que hacer una diferenciación entre el llamado y la responsabilidad que el creyente tiene. Porque es que hay personas a las que yo le digo: oye, no te veo en intercesión. Y me dicen: no, es que ese no es mi llamado. Y el asunto es este: estamos confundiendo el llamado
con nuestra responsabilidad como creyentes. Hay responsabilidades asignadas por Dios en su palabra a los creyentes que no las podemos esperar como un llamado, porque ya están. La responsabilidad a la oración, la responsabilidad a servir, la responsabilidad a vivir en santidad, la responsabilidad a evangelizar, a congregarnos. La responsabilidad de arrepentirnos de nuestros pecados. No espere un llamado de Dios para eso, porque la Biblia ya nos ha asignado esa responsabilidad. ¿Está conmigo en esta mañana? No me refiero a ese tipo de asignaciones de responsabilidad, sino al llamado particular que Dios escoge hacer sobre algunos creyentes. Porque es cierto. El llamado ministerial no es para todos los creyentes, pero yo no quisiera, al igual que usted, perderme la oportunidad de que si Dios tiene un llamado ministerial para mi vida, yo lo deje pasar. Por eso oré para que como Lidia nuestro corazón estuviera abierto. Y así como ese día su vida fue transformada en dos, hoy en este lugar sencillo, en esta predicación sencilla, usted le pueda decir sí a ese llamado supremo y maravilloso de Dios hacia su vida. Las responsabilidades que Dios ha asignado al creyente requieren nuestra obediencia. En cambio, su llamado requiere nuestra respuesta. Ahora voy a estar hablando acerca del llamado ministerial, pero yo sé que hay personas aquí que han sido llamadas también por Dios para desarrollar empresas. Hay aquí conmigo personas que hemos sido llamadas por Dios para ser padres, para servir en la congregación local. Algunos ser deportistas, ¿cierto, Jonathan? Ser profesionales, ser artistas para Dios, para la gloria de Dios. Y estos puntos del llamado que yo quiero poner sobre su corazón en esta mañana aplican también para esos escenarios. Y hemos usado a muchos personajes de la Biblia para hablar del llamado. Hemos hablado del llamado de Moisés, del llamado de David, hemos hablado del llamado de Isaías. Pero hoy quisiera tomar como ilustración el llamado de Dios hecho a Pablo, al apóstol Pablo, que en un comienzo era Saulo, perseguidor de la iglesia, pero que luego llegó a ser el gran apóstol Pablo. Y antes de ir a mis 4 puntos en esta mañana en relación al llamado, quise poner en el boletín, contarles un poco a ustedes cómo fue mi llamado ministerial. Yo ya llevo junto con mi esposa cerca de 25 años caminando con el Señor, de esos años sirviéndoles todos los 25 años, y tal vez con un llamado ministerial en particular los últimos 15 años. Pero todo comenzó como lo coloco allí en el boletín. Voy a leerlo con ustedes. Dice: bendiciones, iglesia. El Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes brevemente acerca del llamado que Dios ha hecho a mi vida para servirle en el campo ministerial. El llamado de Dios para mí ocurrió cuando tenía 22 años, así que pueden hacer cuentas. Hacía solo algunos meses que había entregado mi vida a Jesús como Señor y Salvador personal. Recuerdo que el llamado aconteció en mi habitación de soltero, cuando aún vivía con mis padres al occidente de Bogotá, donde teníamos la panadería. Mi habitación fue precisamente mi lugar de encuentro con Dios desde que le conocí. Y en una de esas mañanas donde estaba en comunión con Él, el Señor vino a mí. No hubo algo extraordinariamente manifestacional, pero fue realmente sobrenatural. Porque yo supe con una certeza total que el Señor estaba allí conmigo y que su presencia llenó ese lugar, saturándolo con su poderosa unción de una forma que no era usual. Y de repente tuve una visión en mi espíritu donde me vi haciendo lo que hoy estoy haciendo. Me vi predicando en las naciones, ministrando personas, restaurando corazones y viendo familias retornando al diseño de Dios para sus vidas. Me vi anunciando el nombre de Cristo y en los púlpitos hablando con denuedo y pasión acerca de todo lo que es y lo que estaba dispuesto a hacer a favor de su pueblo. Les estoy hablando hace más de 23 años atrás, cuando cursaba mis estudios de contaduría pública en la universidad.
Recuerdo la palabra que el Señor me dio aquel día, esa mañana, Isaías 52, 13 al 15. He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Así como se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia, porque su aspecto no parecía ser el de un hombre. Impresionante. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás les había oído. Como un niño inconsolable, no paraba de llorar porque me parecía totalmente indigno servirle a un Dios tan santo y poderoso. Pero de una forma extraña también experimenté a su vez dentro de mí que se producía tanto gozo que no podía resistirlo, y con más vehemencia me rendía diciéndole dentro de mí: aquí estoy, heme aquí. Y entonces comprendí con una claridad tan profunda que Dios me estaba llamando a servirle en el ministerio. Y empecé a hilar muchos episodios que habían acontecido hasta ese momento, como por ejemplo los reincidentes tiempos proféticos, donde Dios usó a muchas personas en autoridad para hablarme acerca de ese llamado y confirmar que predicaría su palabra. En realidad no entendía el 100% todo lo que se venía declarando acerca de mí hasta ese día, pero me quedó dando vueltas en la cabeza y en el corazón los días siguientes. Eso me empujó a prepararme en el estudio bíblico que ofrecía la congregación de la cual hacía parte y a profundizar mi relación con Dios. Primera etapa, la etapa del llamamiento. Y en relación a esta etapa quisiera dejar fijo 4 postulados. El primero de ellos: el llamado de Dios es un llamado a ser. Escúcheme, no es un llamado a hacer, es un llamado a ser. Cuando Dios te llama, no te llama para que tú hagas, Él te llama para que tú seas. Romanos capítulo 1, versículo 1, le dije que iba a tomar como ilustración en esta mañana el llamamiento de Dios al apóstol Pablo. Y Pablo tenía una certeza de su llamamiento, que mire cómo él mismo se presenta. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser. Ahí está el primer punto en esta mañana. El llamado de Dios es un llamado a ser. Y por eso es necesario conocer con toda claridad a qué hemos sido llamados por Dios. En el caso del apóstol Pablo, él tenía una claridad de que su llamado era a ser apóstol. Y no solamente a ser apóstol, sino con el tiempo y su relación con Dios. Porque el llamado es el primer eslabón de una serie de eslabones en los que Dios va a revelar su propósito para nuestras vidas. Y en esta insistencia de Pablo por conocer plenamente el llamamiento de Dios, supo que no solamente era apóstol, sino que era un apóstol dirigido a los gentiles. Y eso es importante. Saber a qué Dios me ha llamado y en dónde Él me quiere usar. En ese sentido, cuando yo hablo de llamado ministerial, me refiero a aquellos a quien Dios ha designado y ha elegido para que sean pastores, sean apóstoles, sean profetas, sean maestros y sean evangelistas. Note que la Biblia no dice: te he llamado a que pastorees, te he llamado a que profetices, te he llamado a que enseñes. No, la Biblia dice: te he llamado a ser. Y eso es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque no todos los que hacen son. En cambio, todos los que son, hacen. Y ese es el punto. Es peligroso cuando yo solamente me quedo en el campo del hacer y no profundizo en el campo del ser. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 es una porción impactante, porque vinieron personas ante Jesús y le comenzaron a sacar
todas sus credenciales y actividades en el área del ministerio. Señor, profetizamos en tu nombre. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, y el Señor, la respuesta que les dice es: nunca os he conocido. Hay muchas personas que pueden estar haciendo cosas, pero que no son conocidas por Dios. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero más importante que yo conocer a Dios es que Él me conozca a mí. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce lo que hay dentro de Él, lo que arde dentro de Él. Y otro ejemplo tremendo, Jeremías 1:5. El Señor no le dijo a Jeremías: te he escogido desde el vientre de la madre para que profetices. ¿Sí dice eso? No. Dice: te he escogido para que tú seas profeta a las naciones. Quiero que noten la diferencia, porque a partir de ese momento, cuando usted se acerque a estos textos, va a notar que el llamado de Dios siempre tiene un énfasis preponderante en el ser y no solamente en el hacer. Cuando una persona hace sin ser, se siente cansado, se siente agotado, desgastado y aburrido. Y se le nota, porque lo que hace no es ejercer su ministerio, sino que hace es puro trabajo religioso. Y el trabajo religioso cansa. En cambio, el ejercer el ministerio para el cual Dios nos ha destinado produce gozo en medio del esfuerzo, en medio de lo que esto implica. Primera de Corintios 12:29. Y mientras usted lo va buscando, recuerde, es importante enfocarnos. Diga conmigo: necesito enfocarme. Porque la Biblia dice que no todos son profetas, que no todos son maestros, que no todos sanan, que no todos son apóstoles. Que no todos, sino que todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Por eso usted necesita entender que es importante enfocarse. Son como los rayos X. Los rayos X, aunque tienen unos beneficios tremendos, si usted los aplica mal o se desenfoca del punto donde los debe aplicar, causa perjuicios. El llamado de Dios nos debe llevar a estar enfocados en lo que está en su corazón para cada uno de nosotros. Ahora, al comienzo, no vamos a saber muy bien qué Dios quiere. No vamos a tener el cuadro completo, pero recuerde, el llamado es la antesala al tiempo de preparación. Y en este tiempo de preparación, Dios va a fijar un poco más su visión sobre nosotros. Recuerde, nosotros somos parte de un cuerpo. Somos un órgano de ese cuerpo, no somos el cuerpo completo. Así que no podemos pretender que todos hagamos de todo, porque todos somos miembros de un cuerpo. Dios es el ajedrecista y Él mueve las fichas como bien le parece. Pero para los que conocen de ajedrez, ¿cuándo han visto que un alfil se mueva como una torre? ¿O que un peón salte como un caballo? No se puede, porque hay dones, talentos, habilidades, destrezas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para que podamos cumplir su llamamiento, su ministerio. Cuando uno sabe poco de quién es, entonces termina siendo de todo. Y al final, cansado, agotado. Por eso el énfasis del llamado es un llamado a ser y no solamente a hacer. Número 2, el llamado de Dios requiere, exige un encuentro personal con Dios. Usted no me puede decir que usted es llamado al ministerio si usted no tiene una relación personal con Dios. Eso es tremendo. Porque muchas personas, cuando yo les pregunto, ¿por qué crees que hay un llamado ministerial en tu vida? Algunos me dicen, porque me lo dijo un profeta, porque me lo confirmaron en una reunión, donde estábamos. Y no,
Como lo dice la persona, los profetas, Jonathan y Néstor, ellos confirman el llamado. Pero el llamado es un llamado que lo hace Dios en la intimidad de nuestra relación con Él. Hechos capítulo 9, versículos del 3 al 6. El llamado de Dios a Saulo de Tarso. Es impresionante que la Biblia dice que él iba yendo por el camino y que estaba cerca a Damasco, y repentinamente, me gusta cuando la Biblia dice de repente, esos de repente de Dios. Yo estaba en mi habitación un día teniendo comunión con Dios y de repente el Señor visitó ese lugar y trajo un llamado sobre mi vida. Hoy yo estoy creyendo en un de repente hacia su vida, porque de repente Pablo escuchó una voz al caer. Y esa voz le decía: Saulo, Saulo. Lo llamó por su nombre. Y le dijo: ¿por qué me persigues? Y él supo inmediatamente que era el Señor, a quien él había perseguido durante muchos años. ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, algo que me impacta es lo siguiente, versículo 7 de Hechos 9. Los hombres que iban con Saulo escucharon una voz, pero no vieron a nadie. Si la Biblia me dice, Víctor, que ellos no vieron a nadie, significa que Pablo sí lo vio. Así que el llamado no es un llamado en masa. El llamado es un llamado personal, resultado de una relación íntima y personal con Dios. Y al parecer, Pablo vio a Jesús no físicamente, pero sí espiritualmente, porque él se levantó y se dio cuenta que no había nadie. Así que ese encuentro personal con Dios es un encuentro espiritual en nuestras vidas que nos marca dramáticamente en nuestro caminar, como fue marcado el caminar de Saulo cuando iba vía a Damasco. Versículo 17 de Hechos 9. El apóstol Pablo dice que a él se le apareció Jesús. Evidencias reales de un llamado de Dios al ministerio es que el Señor tiene que manifestarse de una forma personal a nuestras vidas. El Señor Jesús que se te apareció en el camino. Ahora quiero que usted responda con valentía a la siguiente pregunta: ¿quisiera usted que el Señor se le apareciera en el camino? Porque algunos dicen: uy, no, porque el que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta. Pero realmente no hay una experiencia mayor que la que usted puede tener estando en esa relación personal con el Señor. No podemos pensar recibir un llamado si primero no experimentamos a Jesús de forma personal. ¿Lo ha experimentado usted de forma personal? Juan capítulo 1 versículo 3, un compañero ministerial de Pablo en el tiempo de la iglesia neotestamentaria, dice lo siguiente: lo que hemos visto y lo que hemos oído, de eso testificamos. ¿Sabe por qué es necesario un encuentro personal con Dios para un llamado? Porque si usted no ha tenido un encuentro personal con Dios, ¿de qué va a hablar? Si no lo ha visto, si no lo ha oído. Eso da autoridad y es el sello del llamado ministerial para su vida. Yo estoy en esta mañana pensando en algunos que tienen ese encuentro personal con Dios y que tengan la expectativa de que en cualquiera de esos momentos haya un de repente en su vida y usted venga a decirme: pastor, me llamó. Y que usted tenga esta claridad de la que hoy estamos hablando: un llamado a ser y un llamado resultado derivado de un encuentro personal con Dios. Y tal vez aquellos que al escucharme pensarán: pero él está hablando en gringo porque yo nunca he experimentado a Jesús. Pues que usted tenga un hambre, un anhelo, una pasión por encerrarse en su habitación y pasar tiempo allí en una búsqueda frenética hacia Jesús. Porque Él dice: buscadme mientras pueda ser hallado.
Imagínese usted cuando David fue ungido como el sucesor del rey Saúl. ¿Quién lo ungió? ¿Recuerdan? Samuel. ¿Se acuerdan que antes de David había otros candidatos que a nuestros ojos parecían tener más condiciones para ser llamados que el mismo David? Gracias a Dios por Samuel, que no ungió a Eliab, el más alto, el más bello, el más sobresaliente, sino que ungió a David, es decir, al que Dios había escogido. Samuel aprendió desde corta edad la importancia de escuchar la voz de Dios. ¿Se acuerdan que él estaba en el templo y Dios lo llama y él se va donde Elí le dice: ¿me llamaste? Y Elí le dijo: no fui yo quien te llamé. Eso ocurrió 2 veces más, y a la tercera Elí le dijo: la próxima vez que escuches una voz llamándote, es la voz de Dios, así que le vas a decir: habla al Señor, que tu siervo aquí está. Así que desde pequeño él fue formado para escuchar la voz de Dios. Y eso hace que yo tenga que hacerme la siguiente pregunta: ¿escucho la voz de Dios? Recuerde, estamos hablando de no cualquier llamado, estoy hablando de un llamado ministerial. Y me sorprende, aún dentro de los creyentes, que no escuchen la voz de Dios. Cuando el Señor promete que nosotros somos sus ovejas y que sus ovejas oyen su voz. Y la forma más contundente de escuchar la voz de Dios es a través de su palabra. Así que no me salga en un momento emocional un día diciéndome: tengo un llamado al ministerio, si usted nunca lee la Biblia. Porque debemos aprender a escuchar la voz de Dios, porque en el campo del ministerio su voz debe dirigir nuestras decisiones. Hoy en día hay muchas personas que no han sido llamadas por Dios, sino por los hombres. Y hay muchos que esperan ser llamados por los hombres, cuando el llamado importante es el llamado de Dios hacia sus vidas. Gálatas capítulo 1, versículo 1, volviendo al llamado del apóstol Pablo. Él lo dice de esta forma: Pablo, apóstol, ya sabemos su llamamiento. Pero ¿quién lo llama? Dice: no por disposición de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Eso es importante. Durante un tiempo yo tuve que renovar mi mente, porque yo fui marcado espiritualmente. Increíble cómo las palabras de personas que sirven al Señor pueden convertirse en una gran bendición, pero a la vez también pueden volverse una atadura. Porque yo fui a donde la directora de mi seminario bíblico, cuando años yo ya había salido de allí, yo ya era profesor de allí, a decirle que Dios me había llamado al ministerio. Y su despedida fue esta: Omar, recuerde, usted no es pastor. Y créame, al comienzo del ministerio tuve que romper esto sobre mi vida, porque fue una voz que me acompañó. De hecho, cuando estemos hablando un poco más adelante, les hablaré de cómo yo tuve que reconciliarme con el llamado, porque no quería ser pastor. Por eso me sonrío cuando la gente me dice: ay, yo sí, lo último que quiero hacer es ser pastor. Porque yo me miro años atrás y digo: yo pensaba igual. Porque no se trata de lo que usted quiera, sino a lo que Dios le ha llamado. Y pues tomo el ejemplo del pastor, porque es principalmente mi llamado, pero en las otras áreas del ministerio o del llamamiento de Dios para su vida. Ahora, es cierto que el llamado lo hace el Señor de forma personal, pero sí tiene que ser confirmado por las autoridades eclesiásticas, por las autoridades espirituales. Y de esto voy a estar hablando más adelante. Pero las autoridades eclesiásticas, la paternidad espiritual, las figuras de autoridad que operan en esa autoridad acorde con Jesús, confirman, endosan, respaldan ese llamado. Porque los llamados deben surgir al interior de la iglesia. Por eso le dije que la forma como Dios edifica la iglesia es a través de los nuevos creyentes, pero también a través de los llamamientos ministeriales. Ustedes tienen
o han caminado con nosotros en un proceso donde, por ejemplo, Reinel y Lady han recibido un llamado ministerial. Ellos han sido preparados en ese llamado ministerial. En el congreso de Corazón a Corazón el año pasado fueron ungidos. O sea que nosotros le dimos nuestro respaldo, nuestro aval, nuestra confirmación como autoridades eclesiásticas a su llamado. Así que, ¿qué les falta? Oración y ayuno. Díganle a la persona que está al lado, oración y ayuno. Ejercen en nuestra ausencia el pastorado al interior de la iglesia, pero sabemos que llegará el momento donde tendrán que ser enviados, tendrán que ser establecidos. Ese es el orden de Dios en la Escritura. Es la forma como el cuerpo crece, porque no podría crecer solamente con nuevos creyentes. Es necesario que también se establezcan ministros y que esos ministros sean competentes, que sean formados, capacitados. Y yo puedo percibir que en algunos de sus corazones hay una pasión por eso, porque usted sabe, porque yo lo sabía, siempre que yo escuchaba estos temas, yo sabía, eso es para mí. Eso es un asunto de Dios conmigo, porque como lo dice este punto número 2, el asunto del llamado ministerial es un llamado personal, tan personal que ni siquiera les estoy hablando de mi esposa, porque ella va a hablar de su llamado, porque aunque somos esposos, aunque los dos fuimos llamados, Dios tuvo tratos personales de una forma individual y particular con cada uno de nosotros. Ahora ya como matrimonio somos uno solo. Y Dios nos guía y Dios nos habla y escuchamos su voz y confirmamos la voluntad de Dios en nuestra relación. Pero nuestro llamamiento fue cuando éramos solteros. Algunos versículos, 1 Corintios 9:16. Ay, me salté, perdón. Punto número 3. Entonces, punto número 1, el llamado es un llamado a ser. Punto número 2, es un llamado resultado de una relación personal con Dios. Y ahora sí, mi punto número 3, el llamado de Dios no es para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Importantísimo. Cuando Dios te llama, no es que Él te quiera poner a sobresalir encima de un grupo y que otros te veneren y que otros te reconozcan y que ahora entonces te digan de una forma o de otra forma. No. El llamado ministerial nunca es para nuestra propia gloria, siempre es para la gloria de Dios. Y aplíquelo en los diferentes campos a donde Dios los ha llamado. Si Dios te va a promover, si Dios te va a prosperar, si Dios te ha hecho un llamado a ejercer algo, no es para tu gloria, sino para la gloria de Dios. Hechos 22, 14 al 15. Y mientras vamos leyendo, quiero preguntar cuántas veces se menciona a Pablo en estos dos versículos y cuántas veces se menciona a Dios. Hechos 22, 14 al 15. ¿Lo leemos? El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. 7 veces, directa o indirectamente, se hace referencia a Dios. ¿Cuántas veces a Pablo? Ninguna. Porque el énfasis del llamado no está en el hombre, está en Dios. El llamado de Dios no es para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Tremendo este versículo. ¿Para qué Dios nos ha escogido? Nos ha escogido para que su nombre sea glorificado, para que otros conozcan de Jesús y su nombre sea glorificado, para que otros oigan su palabra y su nombre sea glorificado. Siempre que usted esté sirviendo, siempre que usted esté operando, ejerciendo su llamado ministerial, piense, esto que Él me ha llamado a hacer es para su gloria y no para la mía. Y esto en la teoría suena muy bonito, pero realmente hay una lucha en el corazón. Y le quiero ser sincero, recuerdo cuando tal vez 15 años atrás, 18 años atrás, mucho tiempo atrás, yo empecé a orar por la gente y la gente se caía. Y empecé a medir de alguna forma como el impacto del ministerio por el número de caídas que tenía. Tremendo, ¿no?
Pregunto, ¿estaba buscando la gloria de Dios? No, tenía un récord en mi agenda de cuánta gente se me caía en el evento. Y pues, he madurado, gracias al Señor. Hoy me doy cuenta que no. Y tal vez una de las cosas que me ha ayudado es renovar mi mente y saber que siempre que predico, siempre que ministro, no puedo buscar mi propia gloria, sino la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué digo que es difícil muchas veces de discernir? Porque confundimos nuestro anhelo de ser excelentes con nuestro anhelo de figurar. Es difícil. Yo soy excelente. Yo quiero que todo salga excelente. Yo quiero esforzarme por que todo sea ordenado, porque todo sea llevado a lo máximo posible. Pero en ese anhelo puedo de alguna forma buscar reconocimiento y gloria. Y por eso debo cuidar mi corazón. Ahora, hay dos actitudes frente al llamado. Una es que cuando Dios me llama, entonces yo me creo supremamente exclusivo. Ahora, es cierto, el llamado es honroso, no por la persona a la que Él llama, sino por el Dios que nos ha llamado. Es honroso ser llamado por Dios. Pero eso no me debe a mí elevar el ego. Pero por otro lado, la otra posición de muchos cuando se les habla acerca de que Dios tiene un llamado para sus vidas, es una actitud de tomar el llamado a la ligera. Pareciera como que no les importa, como que no le dan el valor y la importancia que sugiere el llamado de Dios. Primera de Corintios 9:16, Pablo, hablando acerca de su ministerio, hablando acerca de su llamado, dice: no tengo por qué gloriarme. Todo lo que usted haga en su trabajo, en su academia, en su empresa, tiene que ser para la gloria de Dios y no para la gloria suya. Y esto aplica aún dentro del ministerio. Primera de Corintios 10:31, háganlo todo para la gloria de Dios. Y un versículo más para que le quede bien completica las notas. Gálatas 6:14, lejos de mí esté el gloriarme. Si me glorío en la cruz de Cristo. Así suena el llamado de Dios. Es como un teléfono que suena insistentemente esperando que alguien lo responda. Mi pregunta es: ¿está usted en esta mañana dispuesto a decir: Señor, yo lo haré? Juan capítulo 7, versículo 17 al 18. Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de ministrar en una asociación de pastores y el versículo que Dios me dio fue precisamente este. Juan 7, 17 al 18. El que habla por su propia cuenta es porque su propia gloria busca. Pero en cambio, el que busca la gloria de Dios habla las palabras de Dios. Ese es el punto. Y yo tengo que pensar, si Dios me da una palabra para confrontar un pecado en su vida, por ejemplo, la mundanalidad, yo tengo que decir: ay, ¿será que fulanito, fulanita se pone bravo? Eso se vuelve secundario, porque usted es llamado a traer la palabra de Dios, porque usted no busca su reconocimiento, su gloria, su aplauso, sino la gloria de Dios. Principios en el campo ministerial. Efesios 4 del 11 al 12, ya lo mencioné, los ministerios son para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los ministros, pastores, apóstoles, profetas, maestros y evangelistas son llamados por Dios para servir a la iglesia, no para que la iglesia los sirva a ellos. Los ministerios no son para nuestra gloria, son para la gloria del Señor. Número 4, el llamado es una invitación que espera una respuesta de parte de nosotros. Fue como ese teléfono que acabó de sonar. Pero imagínese un teléfono que suena y suena sin parar, porque está esperando que usted conteste. Dios de repente te marcará. La pregunta es: ¿contestarás
o harás que su llamada pase a buzón. ¿Qué hizo Pablo? Hechos 26, 19. La Biblia dice con toda claridad, Hechos 26, 19, yo no fui rebelde al llamado de Dios para mi vida. Muchas personas no responden al llamado por rebeldía en su corazón. Muchas personas no responden al llamado por temor, por miedo, pero eso será mensaje de otro momento. ¿Qué debemos aprender del apóstol Pablo? Él no fue rebelde. Así que el asunto del llamado de Dios para nuestras vidas es una mezcla entre la soberanía de Dios, que escoge llamar el que Él quiera, no el que lo merezca, y la respuesta positiva a través del libre albedrío del instrumento a quien Él llama. Voy a volver a poner esto. El llamado de Dios o el llamado ministerial finalmente es una mezcla entre la intención de Dios de llamarme y mi respuesta afirmativa, porque Dios nos ha dado libre albedrío. ¿Sabe que en alguna ocasión Jeremías quiso dejar el ministerio? Y la Biblia dice que él estaba a punto de renunciar a Dios, pero ardía en él un fuego tan fuerte que no lo pudo soportar. Y es que cuando hay un llamado de Dios, Dios al final vence. El asunto es que usted no lo resista. No fui rebelde a su llamado. Dios siempre que nos llama tiene preparado lo mejor para nosotros. Él no es de los que nos llama y nos envía solos. Él nos llama para caminar con nosotros. Mateo 8, 37 al 38. Eso tiene que volverse un motivo de oración permanente de la iglesia. Oren por obreros, oren por ministros, porque la necesidad es mucha, pero los obreros son pocos. ¿A qué obreros se refiere? Aquellos a los que Dios llama y son rebeldes al llamado de Dios para sus vidas. Que lo haga otro, que lo siga haciendo el pastor, que para eso lo hace bien, que lo siga haciendo fulanito. Y el asunto es que hay un plan, un propósito, el dedo de Dios sobre cada uno de nosotros. Termino mostrando respuestas de hombres de Dios a su llamado. Isaías capítulo 6 versículo 8. Él terminó ese encuentro de llamado con Dios diciéndole al Señor: heme aquí, envíame a mí. Moisés, Éxodo capítulo 3 versículo 4, cuando Dios lo llamó en medio de la zarza. Y me gusta esa expresión, en medio de la zarza, porque algunos hoy están en el medio del fuego y dicen: yo ahorita no tengo tiempo para escuchar a Dios, para llamados ministeriales. No, y Dios es especialista en llamarlo en medio del fuego. Y entonces Moisés dijo a ese llamado: heme aquí, aquí estoy. Primera de Samuel 3:10. Y si me van ayudando con el piano, por favor. Samuel le dijo a Dios: habla, Señor, que tu siervo escucha. Jesús llamó a los 12. ¿Y qué hicieron los 12? Vinieron a él. Marcos capítulo 3 versículo 13. Juan el Bautista, Juan 1:6. Me gusta cómo muestra muy bien este contraste. Dios lo llamó, pero él vino. Juan capítulo 1 versículo 6. Hubo un hombre a quien Dios llamó, a quien Dios envió, que se llamaba Juan, y en mi versión que es cristiana dice: y él vino. El llamado es la mezcla entre la soberanía de Dios al llamar a alguien y el libre albedrío de la persona diciéndole: Señor, aquí estoy. Y nuestro ejemplo, Pablo. ¿Cómo respondió Pablo en Hechos capítulo 9 versículo 6? Cuando él escucha a Jesús
que le dice: yo soy Jesús, el que tú persigues, él se levanta y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, yo te quiero dar gracias en esta mañana por tu palabra. He atendido tu voz. He obedecido, Señor, a lo que has puesto en mi corazón para traer a la iglesia, para impartir sobre la iglesia. Y hoy oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú seas, Señor, provocando un de repente hacia nuestros corazones y hacia nuestras vidas. Señor, oro en el nombre de Jesús por aquellos que lamentablemente por alguna circunstancia no pueden estar en esta mañana escuchando lo que en tu corazón está para nosotros. Pero oro también por aquellos que nos has permitido estar acá con un propósito. Y así como Lidia le fue abierto su corazón, Señor, hoy pido por la acción del Espíritu que nuestro corazón pueda ser abierto y tocado por la acción poderosa de tu Espíritu. Señor, gracias por tener un propósito y un plan para mi vida. ¿Alguno aquí puede estar agradecido con Dios? Puede levantar su voz y darle gracias al Señor allí en gratitud por lo que Él ha establecido para usted, para su vida. Dígale: gracias por pensar en mí. Gracias, Señor, porque yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero ser dócil y no rebelarme ni resistirme a tu propósito para mi vida. Entiendo que tu plan, Señor, es mayor que el mío. Entiendo que tus propósitos, Señor, son más maravillosos que los propósitos que yo mismo he podido diseñar o pensar. Tu palabra dice que del hombre son los planes, pero Jehová es el que dispone. Así que yo quiero invitarle a usted que usted pueda hoy, como una señal de respuesta afirmativa delante del Señor, colocarse en pie y decirle: Señor, heme aquí. No sé lo que quieras hacer en mi vida. No hay una certeza ni una exactitud de qué quieres hacer conmigo, pero yo sé que tu voluntad no solamente es buena y perfecta, sino que también es agradable. Y si tu voluntad para conmigo, Señor, es que yo te sirva, hoy te digo: Señor, aquí estoy. Y levante sus manos allí y dígale con todo su corazón a ese Dios maravilloso que en esta mañana le está llamando: heme aquí, Señor, heme aquí. Tal vez con muchos prejuicios, tal vez con muchas excusas, tal vez, Señor, con muchas prevenciones, tal vez con muchos miedos, con muchos temores, Señor, con muchas inquietudes, sintiéndome que no soy apto, sintiéndome que no lo merezco, sintiéndome lo que sintió Moisés, que mejor hubiera sido llamar a Aarón, que él sí sabe hablar. Pero tal vez tú le digas: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Y yo pido por la acción de tu Espíritu, Señor, que hoy el poder del Espíritu Santo pueda venir sobre todo creyente y nos lleves a soñar con servirte, que nos lleves, Señor, a entender que hay un plan perfecto. Y para aquellos, Señor, que en tu plan está ese llamamiento ministerial, yo pido, Señor, que sean aclarados sus ojos. Dígale: Señor, quiero ser llamado a ser. Hasta ahora me he tal vez obsesionado con el hacer, pero quiero ser alguien como tú, quiero ser más como tú. La Biblia no dice que Dios busca que lo adoren, la Biblia dice que Dios busca adoradores. Un adorador siempre adora, aún en medio de la zarza, aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba. En cambio, los que adoran dependen de su estado anímico. Por eso quiero ser, Señor. Llámame a ser. Llámame a ser. Y yo pido, Señor, que en este momento los oídos espirituales sean abiertos y podamos escuchar tu voz hablando a nuestro corazón, Señor. Dígale: Señor, quiero profundizar mi relación contigo, Señor, y tener ese de repente para que tú me muestres el plan que tú has establecido para conmigo. Y desde ya, Señor, propongo no quedar la gloria conmigo, porque no fui diseñado para retener esta gloria. Desde ya te doy la gloria. Tal vez, como decía ese canto antiguo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Llevaré tu gloria a las naciones. Llevaré tu gloria a las naciones del mundo.
Llevaré tu gloria donde tú quieres que yo vaya, Señor. Aquí estoy, Señor, respondiendo a tu llamado, diciéndote: haz conmigo tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Padre, en esta mañana nacen llamamientos, nacen llamados, se despierta el espíritu, se pone atento, alerta a tu plan. Y yo te pido, Señor, que en este momento visiones tuyas puedan venir en esta mañana sobre la iglesia, revelaciones de parte de tu espíritu, Señor, y que tú puedas, Señor, llevar a cabo tu propósito en mi vida. Te damos gracias y te bendecimos por esta mañana, mañana de llamamiento. Y dígale: Señor, qué honroso, qué privilegio, Señor, qué inmerecido que hoy tú te hayas detenido como te detuviste allí por el ciego Bartimeo. Te detuviste y lo llamaste, y él, perdido en medio de la confusión, desesperanzado en su corazón, escuchó a otros que le decían: no te desanimes, ten confianza, el maestro te llama. Y en esta mañana yo estoy aquí para ustedes, iglesia, diciéndoles de parte de Dios: ten confianza, no te desamines, Él te llama, Él te llama. Hay un llamado de Dios que como un fuego interno comienza a venir sobre su interior, sobre su corazón. ¡Qué privilegio ser llamado por el Rey de Reyes y Señor de Señores! Padre, levanta de esta congregación pastores, maestros, apóstoles, profetas, evangelistas. Levántalos, Señor. Levanta adoradores. Levanta, Señor, personas que operen en lo sobrenatural, en lo milagroso, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo, Dios, que tú edifiques la iglesia, levantando ministros, que hoy se experimente esta metamorfosis, para que yo me deje de ver como oveja y comience a verme como ministro de Dios, comience a verme como ese hijo de Dios, empoderado, llamado, que como Pablo podamos tener la certeza a qué hemos sido llamados, y que lo hagamos para que tu gloria sea revelada en medio nuestro. Padre, gracias por ese trato personal e íntimo tuyo con cada uno de los creyentes. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Mi deseo es honrarte a ti, con mi corazón te adoraré. Ese es mi deseo, Señor, en esta mañana. Decláreselo a Él. Todo lo que soy, Te lo prometo, Señor. te alabará. No me dejes confundir, Señor, no me dejes extraviar. Mi adoración Solo para ti. es para ti. Ese es el clamor de tu iglesia en esta mañana, Rey. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana, al Dios que llama a sus hijos. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra y por lo que vas
a continuar haciendo en cada corazón abierto y dispuesto a tu voluntad. Así como Lidia, quien fue transformada por el poder de tu palabra y de tu llamado hacia sus vidas.